Alejandro Gómori Martínez. Él es el presidente de Canacintra. Muy buena tarde, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Aquí muy bien y a gusto de estar acompañándote en tu programa. Buenísimo, pues ahorita hay un tema, bueno, hay varios temas, pero para abrir un poco esta conversación, pues mucha gente está disfrutando el tema en la costa yucateca esta temporada y vemos mucho en redes sociales este tema de el apagón, el que iba a haber, los que hubieron. ¿Qué merece a ese tema para poder abrir la conversación con el tema energético en Yucatán? ¿Cómo estamos? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Te comento brevemente. El- la luz, para que tengamos luz en la casa, se tienen que dar dos factores. Uno, que se genere la electricidad en algún lugar. Y dos, que las redes de transmisión y distribución tengan la capacidad suficiente para llevarlas a nuestras casas. En el sexenio pasado, particular de la Administración Federal, Ujú. no se invirtió mucho a la segunda parte, que es transmisión y distribución, y las plantas sí se echaron a andar, se empezaron a construir, y una está prácticamente ya lista, que es la Mérida 4. Hace un momento me mostrabas, hace 6 años anunció exactamente Exactamente. que ya está por funcionar. Entonces, son dos problemas diferentes. El tener la generación suficiente y el tener el cableado en la grosor adecuado o Sí, suficiente. sí, sí. ¿Qué sucede? Normalmente, si queremos identificar cuál es el que nos está afectando en la casa en el momento en que se va la luz, es muy sencillo. Si la luz se va solamente en una zona pequeña, quiere decir que el problema estuvo en una cuchilla en distribución que se cayó porque se recargó la línea Automático. y automáticamente. Entonces, ¿qué sucede? Va el de CFE, levanta la cuchilla y ya volvemos a tener electricidad. Si se va en una zona mayor, probablemente el problema esté más en transmisión, porque abarca una zona mucho más grande y eso ya evita que toda esa zona tenga electricidad. No es tan fácil como la cuchilla Ujú. a nivel distribución. Y si de plano se va la luz por todos lados, es que no teníamos suficiente energía. El, lo que pasó el lunes, el famoso apagón que se dio programado, Así es. ese se da para hacer una cosa que se le conoce como libranza y poder conectar. No sé si recuerdan que en las Américas Ujú. y en Sitia la luz se iba a cada rato. Sí, sí, El sí. chiste era, se va un día sí y el otro también, ¿no? Así estaba. Entonces, ¿qué sucedía? En esa zona tiene una línea de transmisión que la alimenta, una línea de distribución, perdón, que la alimenta, y cuando esa se sobrecargaba, botaba todo el sistema de esa zona Por eso esa zona se quedaba a cada rato. completamente. Y lo mismo pasaba en Héroes y lo mismo pasa en Temozón, en la zona de Temozón en el norte. Curiosamente, esto no pasa en el sur de la ciudad porque hay suficiente capacidad de distribución como para que se boten las cuchillas. Entonces, ¿qué se hizo en esta ocasión? En el caso de Héroes pusieron una subestación temporal, de hecho es un camioncito. Eso resolvió considerablemente la problemática de los Héroes. Y en el caso de Sitiá y de las Américas, hicieron esta línea que está en la carretera Mérida Progreso. De hecho, cuando pasan el puente de Xcanatuna, ya está en medio de la carretera. Y para poder conectarlo y tener esa segunda vía de alimentación a esa zona, tuvieron que bajar el switch de la línea grande de transmisión, que es la que lleva a la costa. Por eso los de la costa se quedaron sin luz Así es. durante este tiempo. La conectaron, entonces las Américas y Citia ya tienen dos fuentes de alimentación. ¿Esto qué quiere decir? Que la cantidad de apagones que van a experimentar de ahora en adelante debe ser sustancialmente menor. Ok. Pero también permite liberar otras zonas que alimentaban, como son Temozón y en el norte. De hecho, al día siguiente hubo otra libranza por la zona del Country Club para poder resolver la problemática en esa zona. El, ya pasó más de una semana y creo que los apagones como que Han bajado. han bajado, ¿no? Vemos en redes sociales, digo, ahí es mucho, se puede verificar esa temperatura de la gente que literal está pues con muchas cuestiones o poniendo ahí en redes sociales cómo están en esos momentos, si tienen luz, ahí empiezan algunos dimes y diretes y pues como dices, tal vez eso ayudó mucho a hacer un reajuste en esas zonas donde más pues percibían
estos apagones de luz. Aquí comentábamos contigo hace unos minutos que exactamente hace 6 años se anunciaba la construcción de la Mérida 4. ¿Cómo va esta Mérida 4? Ok, la Mérida 4, en estos días, no sabría decirte si ya o todavía no, debe ya poder empezar a operar. ¿Cuál es la problemática que tendríamos? En teoría debería agregar esto unos 500 y cacho megas a la capacidad total que tenemos. Como dato, a la hora pico, la capacidad que tenemos tanto de producción en la Mérida 3 como en la Valladolid 1, al igual que la línea de transmisión que viene desde Chiapas y que alimenta toda la península, es alrededor de unos 3,000 megas. Okay. Aunque la capacidad es mayor, que son 4,000 y cacho megas, esos 1,000 y fracción adicionales son eólica y solar, que si no hay viento o no hay luz, no pueden producir. Entonces no se puede considerar como capacidad en firme, que ese es el término que utilizan en la CFE. Entonces prácticamente son 3,000. Esto debería agregar otros 500 y fracción, serían 3,500 y cacho, y con eso ya no deberíamos tener problemas por ahora en cuanto a generación. ¿Dónde viene la problemática? El gasoducto tiene 3 grandes clientes: las industrias locales, y hoy en día ya hasta los comercios y algunas casas y se están peleando, se están uniendo a eso. Hay suficiente para todos nosotros porque no consumimos mucho. El gran consumidor son las plantas de generación de electricidad, y aquí tenemos a los otros 2 clientes, la Mérida 3 y la Valladolid 1. El gas que tenemos, el ducto que tenemos hoy en día es suficiente para la Mérida 3 y para la Valladolid 1, o para la de Valladolid y la Mérida 4, pero no para las 3. Y tampoco va a dar para la siguiente que se está haciendo en Valladolid, que se debe terminar en un año, en unos meses. Ya debe estar próximo. Por esa razón se está ampliando el gasoducto para que puedan operar las 4 plantas al mismo tiempo con suficiente gas. Ahora, ¿eso quiere decir que solo vamos a poder operar con 2 plantas ahorita? No. Se puede operar con las 3 plantas siempre y cuando una de ellas utilice diésel. ¿Por qué no se había contemplado esa posibilidad? Porque si recordamos, hace unos años se puso un impuesto a las emisiones, y cuando generas con gas natural, que evidentemente es mucho más limpio, el pago es una X cantidad. Cuando lo haces con diésel, el pago es abismalmente superior. Entonces, algo de lo que se está trabajando es, porque ahí tenemos una disyuntiva, o no cobramos ese impuesto adicional que se pagaría por el uso del diésel, en teoría para cosas ecológicas, si quisiéramos verlo de manera simplista, o nos quedamos sin luz. Así está ese panorama. Esa es la disyuntiva. Yo creo que el ciudadano de a pie prefiere la electricidad temporalmente en lo que llega el gas natural a la otra opción. Puede estar equivocado, pero lo dudo un poquitito. Estamos platicando con Alejandro Gómori Martínez, él es el presidente de Canacintra. Hace unas semanas hubo pues un foro que se llamaba Unidos por Yucatán, próspero, seguro y competitivo. Era la edición 14 del foro IMEF y te escuchamos muy positivo. Decías, en los próximos meses habrá mejores condiciones para atraer inversiones de mayor calado, siempre que se alineen las fuerzas públicas y privadas. Eso es lo que comentabas por ahí. Sí, es correcto. Te comento, y vale la pena verlo desde 2 perspectivas. La positiva, que es lo que me refería en ese punto, y la negativa, que es lo que dije al final de ese momento. La positiva es, ahí viene lo del puerto de altura. De hecho, la draga debe llegar, si no es que ya llegó, a Progreso. Estamos trabajando con lo del tren de carga. Si va uno a las zonas donde va a estar, a Pochilá, se ve que ya están trabajando, y en unos meses debemos empezar a ver los primeros vagones que podamos utilizar las empresas. Estos 2 proyectos deben traer 2 cosas muy importantes. La primera, el costo logístico para traer mercancías y sacarlas debe disminuir abismalmente, lo cual al ciudadano de a pie debe sentirlo en que deje de haber esos incrementos en los precios, en las cosas que se venden en la península. Esa es la primera. Y la segunda, evidentemente, genera más oportunidades tanto para empresarios locales como para empresarios del resto del país o de otros países. Esa es cuando gobierno,
empresarios y ciudadanía trabajan en conjunto, esas cosas suceden, esas cosas que todos queremos. ¿Cuál es el lado opuesto? Cuando alguno de los factores, y podemos hablar ahorita en particular de las iniciativas del Poder Legislativo a nivel federal, donde unilateralmente empiezan a imponer algunas cuestiones sin considerar los impactos que esto pueda podría tener. afectar. Efectivamente. Pues bueno, muchísimas gracias por tus minutos, por el tiempo que nos diste aquí en el Hotel Fiesta Americana. Estaremos tocando otros temas más adelante. ¿Cómo ves esa comisión de energía con Pablo Gamboa? ¿Hay buena comunicación ahí con ustedes? De hecho, muy buena comunicación. Llevamos ya meses trabajando. Cuando llegó la presidenta y dijo que no habían apagones y todo, gracias a que habíamos estado trabajando desde hace varios meses, estábamos preparados para cuando vino la directora de la comisión para tratar los puntos específicos. Ya lo tenían. Necesitamos esto, y les ofrecemos trabajar en esto, y las cosas se están dando. Pues ahí lo tienen. Muchísimas gracias a Alejandro Gómez Martínez